y el libro de Esther lo podemos leer en 20. Así que es necesario que hagamos este esfuerzo de lectura, hermanos, a la semana. Es muy importante. Quiero comenzar con una oración, así que si por favor pudieran ahí en su lugar inclinar su rostro y acompañarme en esta oración. Padre mío, tú que estás aquí presente, Señor, hoy te pido por favor que perdones mis pecados, Señor. Son muchos delante de tu santidad, Padre. En el nombre de Jesús te pido que por favor bendigas a esta congregación, Señor, y a cada decisión sea tomada con sabiduría y con mucho amor, Padre, y con mucho respeto hacia los unos a los otros, Padre. Recuérdanos que tu presencia está aquí presente, Señor. Recuérdanos que esta es tu iglesia, Señor. Recuérdanos que tú eres el que nos sostiene todos los días de nuestra vida, Señor. Y recuérdanos que tú nos has puesto un domingo más, Padre, para alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús te pido por este mensaje que retumbe en el alma de las personas, que puedan tomar acción en sus vidas, que puedan llegar a la madurez espiritual y que puedan tener un resurgimiento, una sanación, una restauración en cada aspecto de sus vidas, Señor. Que no importa cualquier tormenta, Padre, tú estás ahí presente para poder ayudarnos. En el nombre de Jesús pongo en tus manos esta congregación, esta iglesia y este mensaje. Amén. Amén. El título de hoy es Hombres de Fe. Hombres de Fe. Es el título que vamos a tener el día de hoy. Y por favor les invito a que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Este es el texto del día de hoy. Y como tema, la fe de un cristiano en las pruebas tiene como consecuencia la paciencia. La fe de un cristiano en las pruebas tiene como consecuencia la paciencia. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. James, Santiago, Jacobo, tiene diferentes nombres, pero el día de hoy vamos a tomarlo como Santiago, la epístola universal de Santiago. Empieza con algo interesante en el primer versículo, aquí en Santiago, versículo 1. Y quiero comenzar con el contexto de esta carta. Si usted lee conmigo Santiago, versículo 1, va a entender lo que Santiago quiere expresar. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Como lo dijo nuestro hermano Manuel, este sujeto, este individuo, fue medio hermano de Jesús. ¿Y cómo él fue que se presentó? No se presentó hijo de María y José, medio hermano del Señor Dios universo, no, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Y para la palabra siervo sabemos que su connotación en la etimología del griego es esclavo. Siervo es un esclavo. Y en esa época, hermanos, la esclavitud no solamente era legal, sino era permitida en diferentes contextos. Nosotros, hermanos, sabemos sobre esclavos por las noticias o por la historia, pero yo creo que jamás usted ha visto a un esclavo en su vida. Jamás ha visto a alguien con cadenas en el cuello siendo esclavos. O algunos me podrán decir, pues hermano, yo he vivido lo suficiente y he visto cosas. Pero no, hermanos, de mi parte jamás he visto eso. Tal vez sí en las películas. Pero siervo de Jesucristo es porque estamos ligados a Él. Yo me quiero presentar ante la sociedad como un siervo de Dios y no un siervo, un esclavo de mis pecados, un esclavo de mis pensamientos, de mis emociones o de mi ira, sino esclavo del Señor. Así es como empieza. Dice, estas 12 tribus en la dispersión. Dice tribus de la casa de Israel. Es la iglesia primitiva. Jesús nació en una familia judía.
Jesús vivía con judíos, Jesús iba a sinagogas judías, Jesús era un judío. Y antes que Bernabé y Pablo fueran a predicar fuera de Jerusalén, la mayoría de los conversos eran judíos. Los que aceptaban el evangelio de Jesús conocían la ley, inclusive los samaritanos que eran mezclados, no eran puros como decían allá en esa época, aún conocían la ley. Santiago es uno de los mayores expositores de liderazgo al ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. Esta carta fue antes que las cartas de Pablo. Esta epístola es mucho antes que la mayoría de las cartas que tenemos en la Biblia del Nuevo Testamento. Y nos sirve, nos muestra muchas prácticas para la iglesia, la vida cristiana. Se estima que se escribió entre el año 45 y 48 después de Cristo. No más de 15 años, 20 años de que Jesús había sido crucificado. Esto es mucho antes de la destrucción del templo en el año 70 del templo allá en Jerusalén de los judíos, en el año 70 por los romanos, después de Cristo. Es por esto que Santiago empieza diciendo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, porque Él está atado al Señor. Su devoción y amor lo expresa igual que Pablo y Pedro en sus cartas, aunque Pablo utiliza más gracia y paz. Pero en esta ocasión Santiago utiliza salud, un saludo muy común entre ellos en la época, salud. Esta carta es para todo aquel que es creyente y está lejos de Jerusalén, donde empezó todo, pero también es para la iglesia, para estos cristianos que somos nosotros. A pesar de 2000 años, esta carta es para usted. Para usted, hijo de Dios, para usted creyente, congregante el día de hoy, para usted, iglesia. Por ejemplo, la carta de Hechos está dirigida a gentiles de diferentes regiones. Esta carta está dirigida especialmente en esa época a los judíos que están en la dispersión fuera de Jerusalén, a todos los cristianos judíos del mundo, porque Santiago conocía que la mayoría eran judíos. Santiago creció con gran influencia judaica porque él era también judío. Él creció con la influencia de Proverbios. Es por esto que la sabiduría está muy citada en toda la carta. También podemos hablar sobre esta carta, esta epístola, que tiene una gran influencia del Sermón del Monte, el mayor sermón de Jesús para el mundo. Entonces, la combinación del libro de Proverbios y el Sermón del Monte es algo interesante, hermanos. Esto demuestra la seriedad y la importancia de lo que expresa Santiago. Te pregunto yo, ¿estás dispuesto a tomarle la palabra que Santiago dice con seriedad? Ya vimos que él es un gran expositor, fue un gran líder y su contexto fue judaico igual que Jesús. Él presenció el Sermón del Monte y lo cita en la carta, en la epístola. También habla mucho del libro de Proverbios, el libro de la sabiduría. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que usted conozca el trasfondo y el contexto histórico, lo más importante es de que esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra del Señor. Y es por eso que el día de hoy vamos a empezar con dos ideas principales. La primera es, el hombre de fe ve oportunidad en las pruebas. El hombre de fe ve oportunidad en las pruebas. Dice la Escritura, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El hombre de fe ve oportunidad en las pruebas. ¿Quién de los que estamos aquí podemos decir, yo soy un hombre, una mujer de fe? ¿Nadie? Todos, ¿verdad? Porque creemos en Jesucristo. Somos hijos de Dios. Andamos por fe, no por obras, andamos por fe, no en carne, andamos espiritualmente. Somos hijos de Dios, si es que todos nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesús. Pero el hombre de fe ve oportunidad en las pruebas. Las pruebas, hermanos y hermanas, son inevitables. Esto es real, esto es cierto. Tú y yo hemos vivido pruebas como cristianos.
de parte de Dios, obviamente. Un poco más adelante leemos en Santiago 1:17, ahí tenga abierta su Biblia, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, en capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda la prueba, todo lo bueno, todo la dádiva, el regalo viene de Dios. Las pruebas vienen de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. El hombre de fe se alegra por lo que le da el Señor, ¿no es cierto? El hombre de fe se goza por lo que el Señor le da. Las pruebas son dadas por el Señor. El hombre de fe se alegra porque Dios ha mandado la prueba con un propósito. El propósito de madurar. Llegó la hora de madurar. Llegó la hora de crecer. Llegó la hora de ser un hombre de fe, una mujer piadosa, de ser un varón de Dios. Tal vez ustedes no sepan esto, hermanos, pero la palabra adolescente, tenemos varios adolescentes en nuestra iglesia. La palabra adolescente no existía en estos tiempos. Fue implementada por un psicólogo en 1905. Antes la humanidad veía: o eres un niño o eres un hombre. A Timoteo le dicen adulto joven. Puedes ser joven en tus 18, en tus 17. Pero ahora, hermanos, se le ha diagnosticado adolescente a las personas que están en esa transición. Todavía no eres un adulto. Te puedes comportar como un niño, adoleces, te puedes quejar de que no quieres ser un adulto, puedes seguir en la casa de tus padres toda la vida, jugando videojuegos si quieres, puedes comportarte sin responsabilidades, puedes renunciar a ese trabajo, no te preocupes, eres un adolescente. Pero en la Biblia, hermanos, dice: a las cosas de niño he dejado y ahora a las cosas de hombre me comporto. Como hombre me debo de comportar. Y si usted, varón de Dios, usted tiene como mi edad, puede ser un adulto joven. Pero si usted ya está más grande, hermanos, usted es un adulto. Usted tiene... La tentación viene de nuestras propias concupiscencias. Dice en Santiago 1:13, vayamos al versículo 13 de este mismo capítulo, no me estoy yendo a otra parte de la Biblia. Versículo 13 del capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es que el diablito, nosotros somos malos. Nosotros nos tentamos, nosotros caemos por lo que le hemos metido a nuestro entendimiento. Esto es lo que sucede. Dios no tenta. El hombre de fe, el varón de Dios, la dama piadosa, tiene una vista diferente que el mundo. Las pruebas debemos de verlas como una oportunidad para crecer. La prueba, tener, es un mandato, tener por sumo gozo. Yo sé, hermanos, que cuando llega la hora de que te dan las malas noticias, hay lamento, hay tristeza. Dios nos está diciendo: sea alegre, sé cínico. No, sino anímate de que Dios te sacará de esto. Tenemos muchos ejemplos en nuestra iglesia de que ahora Dios lo sacó de ese problema, de esa situación, de esa prueba. Y todo por fe. Fe en Él, no en nadie más, no en cualquier hospital, no en cualquier vacuna. Fe en Dios. El hombre de fe ve a la prueba diferente que el mundo. El mundo puede ver las circunstancias muy catastróficas. Vivimos en la iglesia moderna, hermanos. En las noticias salen como los jóvenes se suicidan. En las noticias vemos circunstancias donde dicen: no hay solución, tengo que quitarme la vida. Para un hijo de Dios es importante que entendamos que nosotros tenemos que ver las cosas como una oportunidad para crecer. Tantos ejemplos alrededor de la Biblia, tantos ejemplos de profetas
que decían, ya no puedo. Uno quería huir de Dios, de su mandato, y fue tragado por un pescado, hasta que dijo, sí, te voy a seguir. Otro le pidió que me quitaras la vida, por favor. Otro incluso maldijo el día en que nació, porque ya no podía con las pruebas. Vaya conmigo en este breve ejemplo a Jeremías capítulo 20, por favor. Jeremías capítulo 20. Dice en el versículo 14 del capítulo 20 de Jeremías. ¿Están conmigo? Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Versículo 16, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces de mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Yo no lo conozco, hermano y hermana, yo no conozco su vida, todo lo que ha vivido. Quiero que me conozcan, quiero conocerlos, pero yo sé que tal vez en algún día de su vida haya sentido este pesar. Y en la tormenta, y en las dificultades, el hombre de fe, la mujer piadosa, acude al Señor. Acude al Señor. Y hay recompensas. Y hay recompensas. Hermanos, la iglesia moderna ha caído en una falsa idea que aquí no se fruse, que aquí no se sufre, no se complica. En Estados Unidos vemos iglesias con campos de tenis y áreas de cine, pero en la iglesia de hace 2000 años estaban no solo con problemas económicos, sino con persecución. Decíamos en la clase dominical, ellos abrían los ojos, no sabían si iba a ser su último día por seguir a Jesús. Y viene Santiago y me dice, alégrate en estas pruebas. Hermano, no estoy minimizando lo que has vivido o tus problemas. No estoy diciéndote, no vale nada porque hace 2000 años vivían horrible. No, solo te digo, hermanos, que al salir de esta puerta tienes que salir programado de que las pruebas son para bendición. Las pruebas que hay en tu vida son para que tú crezcas, para que tú madures, para que tú te curtas en Jesús, para que tú veas este examen y digas en quién estoy acudiendo. Hermanos, hace 2000 años no había países que eran fundados bajo la Biblia. Hace 2000 años, hermanos, no había banderas con la cruz de Cristo como hay hoy en día. Santiago escribió esta carta con un propósito. Él sabía que la iglesia pasaba por pruebas. En las pruebas, hermanos y hermanas, tenemos que ver más allá de ellas. Más allá de eso, tenemos que encontrar a Jesucristo en esas pruebas. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué tengo esto? No como queja, Jesús, ¿por qué me lo mandas? No, sino Jesús, muéstrame cuál es tu propósito en lo que estoy viviendo. ¿Esta es una tentación o esto es una prueba de tu parte? Hermanos, la iglesia es para que nosotros entendamos, crezcamos, nos gocemos, nos preparemos para lo que viene, para el día de mañana. Nos preparamos para ello, hermanos. Este es el cuartel, la iglesia prepara a los soldados de Cristo para que vengan con la palabra cuando llegue la tentación, cuando llegue la prueba. Cuando te equivoques, sepas qué versículo, qué capítulo, qué palabra necesitas. Para eso venimos a la iglesia, para poder prepararnos para el mañana. Santiago
nos exhorta, tened por sumo gozo la prueba. Cuando halléis en diversas pruebas, no solamente en una, en varias. Porque la fe, hermanos, la fe es lo que te hará acercarte al Señor. La fe en Él, no la fe en el maestro, no la fe en el policía, no la fe en ese documento que dice que tu ciudadanía es esta y nadie te va a tocar. La fe en el Señor. Eso es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros. Tenemos que encontrar a Jesucristo, tenemos que encontrar la voluntad de Dios en estas pruebas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy batallando con esto? Tal vez cuando la prueba llega, nos comparamos con los demás. Es que le hubiera pasado al otro hermano. Él no viene a orar como yo lo hago. Es que le hubiera pasado al otro. Él no hace lo que yo hago. Hermano, así no son las cosas. Así no son las cosas. Dios escoge exactamente la cantidad de dificultad, la dificultad en las pruebas específicamente que tú necesitas. Cuando tienes, yo no tengo hijos, pero me podrán decir, al hijo le quiero dar lo mejor. Bueno, Dios es mucho mejor que eso. Dios dice, yo te voy a dar lo que necesitas para crecer. La prueba que necesitas para madurar. Amén. Santiago nos da una idea de lo que él habla, porque está dirigida a la carta. Está dirigida a los hermanos en la dispersión alrededor del mundo pagano. Estos hermanos que estuvieron en persecución, donde la iglesia primitiva era asolada en muerte y persecución, porque no solamente eran tragados por los leones el que creía a Jesús, sino también a sus hijos, y a sus familiares, y a sus esposas. Ellos tenían el mandato de Santiago, de cada situación fuera enfrentada con fe y con alegría, porque lo que iba a hacer Dios con ellos, los iba a llevar a la madurez, a la paciencia, por causa de su fe. Y déjenme decirles, hermanos, que lo que Dios ha dado a mi vida es que para crecer, para madurar, debo de ver con gozo las pruebas de mi vida. Debo de tener una actitud de que Dios va a obrar. No acudir a los vicios, no acudir al suicidio, no acudir al pecado, sino acudir al Señor. Tener fe de que podré salir adelante porque Dios está obrando en mí. Dios obrará. Fe en que deseo la voluntad de Dios antes que la mía. Por las pruebas veo si de verdad hay fe en mí. Es una práctica donde veo mi dependencia de Dios. Cuando yo acepté a Cristo, una hermana se acercó a mí y me dijo, hermano, prepárese. La vida del cristiano es de batallas. Disculpa, la batalla ya la hizo Dios en la cruz. ¿Cómo me vas a decir esto? Sí, hermano. La vida cristiana es de batallas. Yo no le creía. Pasaron los días, se acercó a mí y me dijo, hermano, es que nosotros teníamos un hijo de 8 años y lo llevábamos al parque a jugar. Un día regresó, se durmió y no volvió a despertar. Le dio un aneurisma o algo, un coágulo en su cerebro. Y de un día al otro perdimos a nuestro único hijo. ¿Cómo, hermana? Usted perdió a su hijo de esta manera tan mágica. No de una enfermedad que ya lo venían venir, no de un choque, no, es que andaba a 120 por hora, no, sino porque se fue a dormir después de jugar con sus amigos. Cualquier persona diría, Dios no existe, Dios me odia, Dios me está quitando lo que más amo. Pero ¿qué es lo que hace un hijo de Dios?
¿Qué es lo que hace un hijo de Dios en esas circunstancias? Acude al Señor. No podía creer cómo seguía sirviendo, viniendo a la iglesia después de la catástrofe. Yo no podía creer por lo que habían pasado. Era un testimonio para mí. Hermanos, esta vida cristiana es de batallas, es de pruebas, es de dificultades. Es una mentira lo que le dicen en la televisión: pare de sufrir para nada. Es un mundo donde hay violencia, donde hay errores, donde hay enfermedad. En este mundo tendréis aflicción, dice la Escritura. Y yo solamente les digo esto, hermanos, para que se preparen con la fe en Cristo. Para que nos preparemos, nos curtamos en Cristo. Y poder salir de cualquier circunstancia con amor, con respeto, con fe al Señor. Lo que Dios me ha dado en mi vida es que para crecer, para madurar, debo de ver las cosas con gozo, las pruebas de mi vida con gozo, porque Dios obrará en ellas si tengo fe. Es normal tener tristeza cuando hay dificultades. Dios nos libre de tener muchas en nuestra vida. Pero lo que Dios nos pide es nuestra fe. Es que dependamos 100% en Él, para que Él obre en nosotros. Siempre debe de haber una prueba de fe para avanzar, hermanos. Siempre. La paciencia es un resultado. Dios no, hermanos. No se trata de saber, de tener conocimiento, sino de aplicarlo. No es solo de leerla, sino de vivirla. La Biblia es de vivirla, la palabra, el conocimiento se debe de vivir. Y en las pruebas son las prácticas que nos da Dios para tomar las acciones correctas. Les hago esta pregunta. ¿La madurez espiritual se mide por los años en Cristo o por las acciones? ¿La madurez espiritual se mide por los años en Cristo o por las acciones? La manera en cómo hablamos de los demás es una ventana hacia nuestra alma, es una ventana hacia nuestros corazones y hacia nuestros valores centrales. Las palabras que salen de mi boca expresan nuestro carácter y nuestra actitud. Las acciones que hay en mis manos expresan mi madurez. Un hijo de Dios tiene ese mandato. Tiene que ver mucho con la madurez. Si tú no ves las pruebas con fe, no habrá madurez de tu parte. Dice, cada vez que tomamos la Santa Cena, pruébese a sí mismo, pruébese, perdone, no tome indignamente la Santa Cena, pruébese a sí mismo. Crecer en paciencia y gracia. Es que la iglesia, te puedo decir miles de definiciones en muchos idiomas sobre la paciencia, saber su etimología, pero en realidad, lo que en realidad importa es tenerla en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer con todo este conocimiento? El conocimiento hay que aplicarlo para que haya bendición en la vida. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Segunda y última idea principal del día de hoy. El hombre de fe ve la paciencia como resultado de la madurez. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Paciencia es un fruto del Espíritu. No son los frutos, sino el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo no se nos dio en cachitos. El Espíritu Santo se nos dio enteramente, sino todo el Espíritu Santo, no por medida. Deja de negarle su fruto al Espíritu, hermanos. Vivamos por fe. La paciencia en las pruebas. Paciencia viene de la antigua palabra upomone. Esta palabra nos describe una espera pasiva.
No el sufrir, sino no rendirse. No es tanto la cualidad que te ayuda a esperar calladamente en la sala de espera de un doctor, sino la cualidad de que te ayuda a terminar el maratón de esta carrera espiritual. La perseverancia. Upomone, upo es abajo y mone es soportar, permanecer. En su raíz significa permanecer abajo. Muchos estudios llaman la reina de las virtudes, muchos estudiosos la llaman así, para que entendamos más esto. En un marco, hermanos, en una pintura, tiene que tener un marco para que sostenga la obra. La paciencia es eso, el marco que sostiene la ira, que sostiene la angustia. Seamos pacientes en los tiempos del Señor. Yo siempre digo esto, pasito firme, chiquito pero firme. Pacientes en lo que Dios va a obrar con tu esposo, con tu matrimonio, con tus hijos, con tu iglesia, con tu enfermedad, con tu ira. Sé paciente en que en esta prueba Dios te sacará de ella. Escuchen bien lo que voy a decir. La fe es probada a través de las pruebas. La fe es probada a través de las pruebas. No es producida en las pruebas, sino es anterior a la prueba. Las pruebas ayudan a revelar qué tipo de fe tenemos, si en realidad hay fe en Dios o en otras cosas, o en otras personas, o en el abogado, o en el policía, o en el doctor, o en tu jefe. Las pruebas son para ver qué tipo de fe tenemos, si en realidad hay fe en Dios. Me podrás preguntar entonces, ¿qué produce la fe? Si las pruebas no la producen, ¿qué produce la fe? Vaya conmigo a Romanos 10, versículo 17. Para que lo lea usted, Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted jamás acude a la Biblia, ¿dónde va a crecer su fe? Y para que venga la prueba, usted debe de tener fe. Para que cuando termine la prueba con fe, tenga paciencia, sea maduro, crezca en espíritu. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es edificada en nosotros mientras acudimos a la palabra, entendemos, leemos y entendemos y confiamos en la palabra de Dios. Por favor, entendamos esto. Las pruebas no producen fe, pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. Miren la Escritura, Santiago nos exhorta a tener por sumo gozo. Disfrutemos el proceso, las pruebas, porque al final veremos la obra de Dios, lo que nos va a transformar por nuestra fe. Dios transforma vidas. ¿Cuántas veces he dicho, esta iglesia tiene el potencial? Porque cuando pasen y cierren todos los círculos y terminen y avancen en amor y respeto, esta iglesia subirá un escalón de madurez, como no muchas podrán hacerlo. Si usted se queda en esta banca y no sirve, si usted se queda sentado y no perdona, si usted se queda con los brazos cruzados y no ama, hermano, usted no va a avanzar. Usted no va a avanzar. Una iglesia que se humilla y ve solo a Dios en las pruebas, pueden salir de esta. Una iglesia madura es aquella que depende 100% en el Señor. Se dejan de alimentarse con sopitas y gelatinas y empiezan a alimentarse con carne y doctrina. Empieza a alimentarse con verdadera palabra. Paciencia es lo que hoy estamos abordando. Esto es algo importante para ustedes. En mi cultura hay un refrán, es que no me tienen paciencia.
La paciencia no te da años en la psicología, años en estudios filosóficos. La paciencia es un fruto del Espíritu. La obra de la paciencia viene lentamente. Hay que seguir ganando terreno, hermanos. No demos pasos para atrás de todo lo que han vivido, todo lo que se ha aprendido, todo lo que se ha aplicado. Hermanos, el que insulta ahora ama, el que tenía los brazos cruzados ahora crea. Iglesia, ¿estás dispuesta a animarte en la prueba? A recibir estas pruebas con fe y salir de ellas con madurez y paciencia. Si la iglesia finaliza todo y avanza la meta, jamás será olvidada todo lo que pasó en estas paredes. Jamás en nuestros corazones olvidaremos el testimonio. Hace 20 años yo estuve en una iglesia donde los hermanos de estar en las cenizas, el Señor obró. Y ahora miren, los jóvenes creciendo, los matrimonios en Jesús temerosos de Dios. Esto sí existe, esto es verdad, esto puede pasar. Esto no es un discurso político en donde me pueden hacer coco wash y me pueden decir, sí, todo está bien. No, hermanos, la palabra del Señor dice, el fruto del Espíritu es paciencia. Miren lo que dice la palabra del Señor. Las pruebas se viven con fe. Las pruebas vienen de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando estemos allá arriba, hermanos, si usted se arrepintió y creyó en Jesús, sus pecados no serán contados. Usted es justificado, regenerado por la sangre de Cristo. Pero sus obras serán regaladas al Señor. Y luego nos darán coronas por ello. Coronas de vida. Al que evangelizó, su corona. Al que perdonó, al que soportó la tentación, ahí está su recompensa. Este mensaje es para que sepas identificar si es tentación o prueba. Y cuando estés en prueba, sepas cómo enfrentarla con una dependencia de Dios en tu vida. Gózate, porque Dios te ha visto y quiere que avances. Gózate, porque sabes que vas a pasar por esto, porque Dios está contigo. Gózate, porque jamás verás ni un solo segundo la presencia del Señor en tu vida si hay fe en tu corazón. Por último, me pregunto, ¿por qué Santiago escribió esta carta? ¿Por qué Santiago escribió estos versículos? ¿Sabrá algo de la vida cristiana? ¿Sabrá algo que nosotros tenemos en nuestro corazón? Él la escribió, pero el autor es Dios. ¿Y saben qué es lo que sabe Dios? Aunque suene chistoso, Dios sabe por lo que pasas. Dios sabe por lo que vives. Dios conoce cada lágrima que ha salido de tu rostro. Las pruebas son inevitables, pero depende de ti si las llevas por fe. Las consecuencias, las bendiciones son maravillosas. Crecer en espíritu, no crecer en automóviles o a ver quién tiene la casa más grande. Eso no le importa al Señor. Lo que le importa es cómo está tu espíritu con Él. Amén. Te hago esta invitación, que te unas en este gozo, esta prueba, la pases con fe. Y al final del día, al final de todo esto, verás qué maduro, perfecto en la palabra has tenido como resultado. Que la paciencia de Dios llegue a tu vida, pero primero que llegue la fe en tu corazón para que cada prueba la vivas por fe. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una petición importante y luego le voy a dar la palabra al hermano Manuel o al hermano Garay para terminar con el culto. Pero
Pero hoy hay una invitación especial. Fue breve este mensaje, fue breve este sermón, pero las promesas del Señor son eternas y Dios nos promete fruto, Dios nos promete bendición. Inclina tu rostro y no te voy a pedir que te imagines que Jesús está aquí presente, no te voy a pedir ni controlar tus emociones, ni imaginarte que estás solo. No, hermanos, solo quiero que reflexiones por lo que hoy se dijo en el púlpito. ¿Será que en mi vida he acudido a otras cosas y no al Señor? ¿Será que he enfrentado las pruebas con quejas, con odio, con ira? Y preguntarte, ¿por qué yo y no el otro? ¿Será que he hecho las cosas mal? Me falta mucho por recorrer, mucho por avanzar. Jamás terminaremos hasta que el Señor diga, hasta aquí. Oh Jehová, tú que estás aquí presente, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos algo muy importante, Señor, que nos incrementes la fe, que nos incrementen las ganas de acudir a tu palabra, porque la fe viene por el oír, Padre. Y esto, Señor mío, me es necesario ser un hombre de fe, ser una mujer piadosa, ser una mujer amorosa, respetuosa y dedicada a tu palabra, sensible a tus exhortaciones. Padre mío, en unos momentos tendremos la Santa Cena. Te pido, Señor mío, que las personas que tengan conflictos, problemas, se humillen ante ti y se perdonen mutuamente. Es una oportunidad para tener reflexión, Señor, de que las pruebas vienen con fecha de caducidad, Padre. Si no avanzo en ella, no podré ser espiritualmente maduro como tú quieres que yo sea. No quiero desaprovechar todas estas pruebas que me das, Padre, para avanzar en el Espíritu, Señor. Y hablo en el nombre de mi propia concupiscencia, porque hay tentación en este cuerpo, Señor. Hay tentación, Padre. Y yo tengo necesidad, y mi iglesia tiene necesidad de ti. Las pruebas, Padre, que vienen en un futuro, y las pruebas que están en este instante, Señor, incrementa nuestra fe para pasar por ellas y ver que solamente dependemos de ti. Esta iglesia depende de ti. Nosotros dependemos de ti, Señor. Te pido por las bancas vacías, Señor. Te pido por los hermanos que no están aquí. Te pido por los que están presentes y remotamente, Señor. Te pido que la paciencia, la madurez, que nuestras acciones sean para tu honra y gloria. Que la sabiduría en nuestro caminar esté presente por nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús te pedimos que no nos abandones jamás, sino recuerdes que tú eres el que nos sustenta. Padre mío, pongo en tus manos a esta iglesia, pongo en tus manos a estos hermanos, pongo en tus manos este servicio, pongo en tus manos los corazones de las personas de esta iglesia. Que sus almas se regocijen en tu amor, que el fruto, la paciencia,